para que se vayan conectando. Buenas tardes, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, como todos los días aquí en contacto. Es una alegría, una felicidad poder compartir con todos ustedes, hermanos, el maná diario, ¿no? El alimento que el Señor nos da y el privilegio que tenemos de poder compartir la palabra de Dios desde nuestro hogar hacia el hogar tuyo. Así que, bueno, gracias por el permiso que nos das para poder ingresar, para poder compartir esta palabra, este alimento, ¿no? Que hace tan bien a nuestras vidas. Así que, bueno, estamos en la intimidad de nuestro hogar, de nuestra familia, Así que si escuchas ruidos por ahí es normal del resto de la familia. Bueno, pasan todos los vivos que hacemos en nuestras casas, Siempre, cuando no es la gata, es la perra. Y cuando no, alguno de nuestros hijos. Así que bueno, cosas normales que nos pasan a todos los seres humanos. Así que bueno, te doy la bienvenida. Vamos a esperar que se empiecen a conectar en este día, hermoso día que Dios nos dio el privilegio de poder vivir, de poder tener salud, un día más para adorarlo. Así que bueno, gloria a Dios, ¿no? Amén, amén. Dios los bendiga a cada uno de los hermanos. Ahí vemos a Claudia, estuvimos escuchando el programa de Claudia. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, está el link, está ahí, pueden verlo. Una palabra muy, muy profunda que hablaba sobre el perdón, Amén. Sobre el perdón, escuchando un poquito ahí. Tan necesario en este tiempo, ¿no? Y bueno, este tiempo también de encierro, ¿no? Que donde salen algunas cosas y bueno, que hay que arreglar y perdonar, Así Amén. Que el Señor está preparando su iglesia, así que saludo a todos los hermanos. Amén. Vamos a nombrar a los hermanos. ¿A quién está? Johnny, la hermana Liliana de Rosa, que nos pueda mandar un mensajecito por privado, que la queremos saber de ella, conocerla, cuáles son sus necesidades. Hermana Liliana, te damos la bienvenida, sé que te conectás por aquí, por la página, pero nos gustaría saber un poquito más de vos. Luquita. El hermano Walter también. El hermano Walter, firme y fiel el hermano Walter. Pastor Mesia también. Pastor Mesia, Luquitas, Joana, sus niños, todos conectados para poder estar conectados así, ¿no? A través de la parte virtual, ¿no? Pero sentimos la presencia de ustedes, hermano. Así que bueno, vamos a tener un día más, un día más con el maná diario, Amén, amén, Claudia. Sí, hay que apoyar a la hermana Claudia. Yo quiero ver más conectados ahí, cuando ella haga el programa. Amén. Tenemos que apoyar la obra de Dios, porque esto es la obra de Dios, no es la obra de Claudia o la obra de Juan, Amén. La obra de Sonia. Es la obra de Dios. Te pedimos, Claudia, que pongas ahí el loguito de la radio, así los hermanos que nos están viendo se pueden conectar cuando vos te conectes y hagas el programa, van a recibir la notificación también. Claro, sí, tratemos de apoyarnos entre nosotros, de compartir, las transmisiones, compartir las predicaciones, compartir las transmisiones de radio, compartir para alcanzar a todos aquellos que necesitan. Hermana Susi, que estuvimos hablando recién, Mati Calvo, nuestro hijito, hace un ratito también estuvimos charlando. Bienvenido, Matías, que estás escuchando mientras que estás trabajando. Sabemos que estás trabajando de tu casa con la compu. También pones ahí el celu y nos estás escuchando. Así que el Señor te bendiga. La hermana Dina, bienvenida, hermana Dina. También estuvimos hablando hoy. Yo estoy conectadas con todos los hermanos. Mensajes lleno el celular. Así que gloria a Dios, Gloria a Dios, el pastor Mesia. Dice, el domingo próximo, Dios mediante, estamos online, 16 horas antes de bus, estaremos trayendo el sermón El vacío del alma y seguimos 18 horas con la iglesia central. Amén. Vamos a estar ahí, Juan, también apoyándote y compartiendo la palabra, el alimento. Vamos a estar gordos, hermano. Vamos a engordar espiritualmente, pero vamos a engordar. Así que qué cosa más linda poder nutrirnos de la hermosa palabra del Señor, del maná, del alimento sin levadura, de la sana doctrina. Qué privilegio. Bueno, anoche nos conectamos medio tarde, le pedimos disculpas a los hermanos, por ahí ya estaban acostaditos y les llega la notificación de que estamos en vivo. La verdad que, bueno,
Llegamos tarde del hospital, tuvimos una corrida con mi mamá, como todos ustedes saben, estuvieron orando, mi mamá se encuentra muy bien, hoy amaneció muy bien, muy compensada, ya volvió a ser ella, la abuela Verónica, así que gracias a todos los hermanos porque estuvieron orando, pero anoche llegamos, comimos algo y enseguida hicimos el vivo, así que bueno, le pedimos disculpas por el horario. Hermana Adriana, bienvenida, hermana Adriana. Te bendecimos a vos, a Adrián, a todos los chicos, al hermano Carlín también, seguramente que está en su casa. Así que bueno, gloria a Dios, qué bueno que es estar compartiendo con todos los hermanos. Así que podemos hacer una oración para comenzar. Amén. Hoy vamos a hablar de las prisiones del apóstol Pablo. Tema pero apasionante, hermano. Que usted pueda conocer el apóstol Pablo, quién fue. Y específicamente no vamos a hablar tanto de su vida, sino de los tiempos que él tuvo que estar en la cárcel, todo lo que Dios hizo, ¿no?, en ese tiempo. Así que vamos a orar, Juan. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tener un momento de oración para que, amén, la hermana Lucía Rodríguez, Lucía, bienvenida, hermana. Bendiciones, Adrián. Amén. Estuvimos hoy charlando con Adrián, espero de que hayas podido. ¿Está lloviendo o no? Sí, está lloviendo, me parece, aquí. Está lloviendo. Se siente, ¿sí? Bueno, lluvia, bendición, que sea para cada uno de nosotros. Bueno, espero que hayas podido hacer lo que tenías que hacer, Adrián, que no te haya costado mucho trabajo. Y bueno, así que bueno, siempre nos vemos con algunos de los hermanos, aquellos que estamos viviendo cerca. Y bueno, es lindo poder verse cada tanto. Hoy nosotros pudimos visitar a nuestro nietito, Sí. Fuimos a visitar a nuestro nietito, fuimos a ver a nuestro cuñado también, que él está enfermo y tiene que estar guardado. Y de paso, como está a pocas cuadras, fuimos a ver a nuestro nietito, lo estuvimos viendo a través del cristal, a través del vidrio de una ventana, pero pudimos darnos un abrazo ahí virtual, sí, un abrazo. Por la ventana, por fue la terrible, ventana, doloroso, porque la verdad que no fue fácil, no fue fácil. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Gloria a Dios. Ahora sí. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias. Señor, y realmente en este día, Señor, queremos presentarnos delante de ti. Gracias, y pedirte perdón, Señor. Primeramente pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Nos arrepentimos de corazón, Señor, y pedimos de que tu misericordia nos alcance, nos perdone y nos limpie a cada uno de nosotros, a cada uno de los hermanos que están viendo, aquellos que están conectados, Señor, a través de las redes sociales. Que llegue tu misericordia y los alcance y tú perdones nuestras faltas en este día. Señor, nos encomendamos a ti en esta tarde rogando que la presencia de tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas ahora. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Te rogamos que nos guíes a toda verdad, que nos hables a través de tu palabra y que podamos entender, Señor, y que podamos realmente asimilar tu enseñanza a través de tu Espíritu. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y ayúdanos, santifícanos, purifícanos y que realmente, Señor, ver tu gloria manifestada en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús queremos consagrarte este tiempo a ti, este tiempo, Señor, del maná diario, Dios mío, donde alcanzamos, Señor, comida, Señor, que también comemos nosotros, pero también alcanzamos comida a aquellos que están necesitando, Señor, de tu palabra. Señor, por eso es que te bendecimos a ti, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, y también, Señor, queremos en el nombre de Jesús, Señor, atar todo poder de las tinieblas, todo espíritu contrario al tuyo que quiera interferir a través de las ondas de internet, Padre, toda obra del diablo. Señor, en el nombre de Jesús, todo intento, Señor, de cortar la señal nuestra y la señal de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, y te rogamos, Señor, que podamos entrar en los hogares con tu palabra. Señor, bendice la vida de nuestros hermanos ahora grandemente, Señor, y que podamos, Señor, tener un buen tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, creíamos que estaba lloviendo, pero creo que están haciendo una manifestación, ¿no? Sí, no es el cacerolazo, sino los aplausos. Se siente ruido de cacerola también. Le damos la bienvenida a la hermana Alejandra, Paola, bienvenidas Consierva,
a la hermana Janet Paola, que nos está viendo desde Perú. Amén. Dios bendiga esa nación, Dios guarde a la iglesia de Perú, Dios te guarde, hermana, a ti, a toda tu familia, a todos tus conocidos, el Señor los bendiga. El hermano Roberto Pesé, el pastor Roberto Pesé, gracias por Así siempre de Estados entrar, aunque Unidos. sea un momentito para poder Dios ver. te bendiga grandemente, Dios, Roberto. oramos por todos ustedes, para que Dios el Señor guarde los tu guarde, familia, los tu proteja. casa allí. Gracias. Y sean Amén. sustentados y fortalecidos por el Señor. Gloria a Amén, ¿no? Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hablamos, decíamos de las prisiones de Pablo, del apóstol Pablo, ¿no? Podemos decir que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo de Tarso, ¿no? Y él ya de niño, fue una persona muy conocedora, con mucho conocimiento. Ya sus padres de niño lo mandaron a estudiar, porque en esa época, aunque usted no quiera creer, había especie de facultades, de universidades, y donde él vivió en Tarso, era como una ciudad universitaria, podríamos decir, Tarso, ¿no? Donde había mucha cultura, donde había muchos filósofos, muchos antropólogos, muchos eruditos, conocedores de la palabra, también de la ley, y realmente el apóstol Pablo era un conocedor de la ley, ¿no? Era maestro de Y maestros, como ¿no? todos saben, él creció a los pies, ¿no? del Amén, tuvo sacerdote un Gamaliel, maestro, pero excelente. de la ley, maestro Sí. de la ley. Sí, Y él conocía, digamos, la Torá, todo lo que es las leyes mosaicas. Amén. Y todo, él conocía toda la perfección. O sea, cuanto más él para perseguir a la iglesia, porque él creía de que realmente se estaba cometiendo una herejía, ¿no? Sí. En contra de la iglesia, una blasfemia en contra de la palabra, ¿no? De la iglesia. Y él, por eso es que perseguía a la iglesia. Él era un Amén. perseguidor de la iglesia. Y no sé si él habrá llegado a asesinar. No sabemos eso, no se dice específicamente, pero calculo que por ahí sí, ¿no es cierto? Pero él los llevaba prisioneros y los entregaba a las autoridades hebreas, ¿no es cierto? Y muchos eran presas de él, de su persecución, Yo creo que Pablo, Saulo de Tarso, él creía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Persiguiendo a los cristianos. Él realmente creía, porque él pensaba que esto era algo que se iba a desparramar, era como un virus, y que no lo iban a poder parar. Entonces yo creo que él, dentro de sus convicciones religiosas, sus tradiciones, su religiosidad, por eso yo le decía que cuando queda ciego y el Señor le devuelve la vista, se tuvieron que caer las escamas de su vista, ¿no? Y esas escamas significan la religiosidad, ¿no? Las tradiciones, las costumbres que él tenía, y que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Como maestro de la ley, él realmente pensaba que no era un perseguidor, que él estaba haciendo algo que era legal, pero fue así como él tiene un encuentro con el Señor, un encuentro poderoso, un encuentro muy fuerte, donde Dios lo tiene que tirar por el piso, digamos, ¿no? Para poder trabajar, para poder tratar con él era un hombre egocéntrico, soberbio, él se nota que tenía un carácter muy fuerte, era muy parecido también a Pedro, ¿no? Aunque por ahí era un hombre más preparado, ¿no? Digamos, culturalmente, ¿no? En conocimiento, pero Pedro era más del vulgo, ¿no? Más común, un hombre común, pero se nota que era medio irascible su temperamento, ¿no? Y bueno, Dios tuvo que tratar al máximo con él para que él pudiera tener un encuentro con él y pudiera, él fue llamado a predicarle a los gentiles, no a los judíos. Él era judío, pero él no fue llamado a predicarle a los judíos, sino a los gentiles. ¿Pero qué hacía Pablo? Y él tenía tanto amor por los judíos que él, cuando tenía que ir a predicarle a los gentiles, él Siempre se iba y le predicaba a los que judíos, tenía ¿no? oportunidad, él decía de que, fíjate que él decía que él por ahí quisiera tomar el lugar de ellos, ¿no? Y morirse con tal de salvar a algunos de ellos, ¿no? Él amaba a su pueblo. Amén. Y a veces ese amor hacia su nación, a veces no se encuentra en todos lugares, ¿no? Hay muchos países que son nacionalistas, pero donde hay un crisol de raza a veces se complica eso, Sabemos que Pablo, así como fue de eufórico en perseguir a los cristianos, y él puso todo de sí para cumplir con esa orden, vemos también de que él, cuando él cambió, él también hizo lo mismo. O sea, ese comportamiento de dar todo y de exigirse al máximo,
también lo hizo cuando él se convirtió al cristianismo. Cosa que a veces no vemos en algunos cristianos, que con mucho énfasis pecaron y anduvieron revolcándose en el pecado y lo tomaban tan en serio, el de las salidas, el de emborracharse. Amén. Y el de andar por todos los lugares donde estaba la inmundicia, pero cuando han llegado al Evangelio es como que se han calmado y con tanta fuerza querían pecar, pero cuando llegaron a Cristo esa fuerza es como que la perdieron, ¿no? Y no tienen ese mismo ímpetu, ¿no? Así que realmente vemos a Pablo, que Pablo él disponía de todo para también predicar el Evangelio. Así como lo disponía para perseguir a los cristianos, también él lo hizo para predicar el Evangelio. Así que vamos a ir yo le invito a que usted me busque en su Biblia el libro de Filipenses. Vamos a estar entre Filipenses y el libro de Hechos, trabajando un poquito. No sabemos si vamos a dar los 14 puntos, pero bueno, la mitad seguramente. En el libro de Filipenses, capítulo 1, 12 y 13, versículos 12 y 13, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para mí el vivir es Cristo, dice el título. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Mire usted qué tremendo, ¿no? Que él dice que él entiende que todo lo que él vivió, todo lo que él padeció, lo que sufrió, dice, era para el beneficio del progreso del Evangelio. Y si Pablo pudiera vivir ahora, vería la obra maravillosa que Dios hizo a través de su ministerio y a través del ministerio de un montón de hermanos, por ejemplo de Timoteo, que era alumno de él, y de Tito, que eran dos hombres jóvenes y que eran, digamos, hijos espirituales, podríamos decir, de Pablo, ¿no? Y amén. ¿Qué podríamos decir de lo que dice ahí, no? Sí. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, ¿no? En Cristo, ¿no? Amén. Y él, no sé si hoy alguien estaría dispuesto, porque Pablo usó la oportunidad y él estuvo en distintas prisiones por predicar el Evangelio, pero esas prisiones a él lo llevaron delante de muchos magistrados, de príncipes, de reyes, donde él tuvo la oportunidad de predicar. Fue llevado a distintos lugares, ¿no? Y él usó la cárcel, increíble, ¿no? El motivo de ir preso, usó la cárcel para poder viajar a Roma, ¿no? Que fue donde él también escribió, ¿no es cierto?, muchas cartas, donde él allí, donde estaba en una casa alquilada, digamos, donde terminó su ministerio, él allí escribió también las cartas, y ahora lo vamos a ir viendo eso. Y él pudo alcanzar a muchos, a través de sus prisiones. Hoy es muy difícil encontrar que alguien quiera padecer prisiones, para poder predicar el Evangelio, ¿no? La mayoría queremos estar afuera, ¿no? Por ejemplo, en el punto número 1 dice, declaró el Evangelio ante reyes y gobernantes. En el libro de Hechos, capítulo 22, a partir del verso 22, dice así, la palabra del Señor, Hechos 22, verso 26, dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego, dice, se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Usted fíjese que los otros sacaron la chapa, digamos, por decirlo así, en criollo. Sacaron la chapa, ¿no? Como que eran gobernantes. Sin embargo, Pablo le dijo, yo soy más judío que ustedes, dice, porque yo soy de nacimiento, más romano que ustedes, porque yo soy de nacimiento, ¿no es cierto? Y él, ahí tuvieron que pensar dos veces lo que iban a hacer, ¿no? Y él pudo ahí hablar, ¿no?, del Evangelio. Él no tuvo vergüenza en exponer el Evangelio. En esa oportunidad y en muchas oportunidades, él estuvo frente a los gobernantes, él tuvo la oportunidad de estar, sería como si usted estuviera delante del presidente, del gobernador, del intendente. Él tuvo esa oportunidad.
Dios le dio ese privilegio de andar de nación en nación y él con toda la autoridad de parte de Dios se presentaba y él presentaba a Cristo, hermano. Mire, si nosotros nos tenemos que parecer un poquito también a Pablo, ¿no? De que no tener vergüenza cuando uno predica el Evangelio, ¿no? Y exponer el Evangelio, no importa que lo que digan, no importa si nos señalan, no importa los problemas que vayamos a tener después, pero el tema es anunciar las buenas nuevas, ¿no? Sí, vemos aquí también en otra oportunidad cuando él se presenta ante el rey Agripa, ¿no? Él, ¿no es cierto?, declaró ante reyes y gobernantes. Y ante el rey Agripa, él lo confronta al rey Agripa, y él le dice, por lo cual, oh rey Agripa, dice, en Hechos 26, 19, no fui rebelde a la visión celestial, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, persevero hasta aquel día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, a pequeños y grandes. Está hablando de que él le hablaba de la misma forma a aquellos de que eran pequeños en la parte intelectual, o a pequeños en poder, y a grandes también. Sino él enfrenta al rey Agripa y él le predica al rey Agripa. Y por un momento el rey Agripa dice, casi me has convencido, ¿no? Hay una parte que dice, casi me has convencido. Y él le dice, diciendo estas cosas en mi defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. La mucha letra te vuelven loco. ¿Por qué? Porque Pablo le hablaba con tal de nuevo, y que en un momento el rey Agripa casi duda, y podríamos decir que casi se convierte, ¿no? Se convierte. Y aquí vemos cómo él hablaba, él tenía la capacidad, Pablo, de poder hablar con alguien de mucho poder, como con personas naturales, como cuando fue después en la isla de Malta, ¿no? Él tenía esa capacidad que Dios le había dado, y él había cambiado la mirada, ahora tenía la visión de Dios, porque él dice, no fui, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan, dice, se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Las condiciones del arrepentimiento, que se puedan ver en nuestras obras. Dice que la fe sin obras es muerta. Y estamos hablando de obras de arrepentimiento. Obras de arrepentimiento, ¿qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? Y Pablo tenía eso muy claro y se lo llevó el mensaje aún ante los reyes. No solamente con personas del vulgo, personas comunes, sino también él se enfrentaba ante los reyes, como se enfrentó en distintos tipos de situaciones que él estuvo mientras él caminaba por esta tierra. Amén. Punto número 2. Dice, usó su encarcelamiento como un boleto gratis a Roma donde quería predicar. Y a mí esto me sonaba a usar el encarcelamiento, usar esta cuarentena. Mire usted, qué curioso, ¿no? Cómo Dios nos va interpretando, ¿no? Y uno lo toma para uno, ¿no? Usar esta cuarentena, este encierro que tenemos, como un boleto gratis a Roma. Roma es tipología del mundo, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Compartiendo la palabra, predicándole a la gente, mandándoles mensajes a nuestros contactos, gente que no es cristiana, ¿no? Donde quería soltar la palabra, ¿no? Y nosotros también debemos hacer lo mismo, hermano. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 28, 11, del 11 al 16, es cuando Pablo está Pablo llega a Roma, dice así, pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Había un pequeño grupito de creyentes. Luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlo Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento,
Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, fíjese que donde iba Pablo siempre había un grupito de cristianos ahí que estaban reunidos, que lo estaban esperando, seguramente que lo hospedaron, pero ya estaba ahí el centurión, ya estaban las autoridades, los soldados, para agarrarlos y meterlos presos, ¿no es cierto? Dice, el centurión entregó los presos al prefecto militar, al resto, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ahí ya lo metieron preso, digamos, con alguien que lo custodiaba, pero él, cada oportunidad que Pablo tenía de un asedio o de un encarcelamiento, Pablo tenía esa comisión de que yo voy a usar esta oportunidad, yo voy a aprovechar esto que me está pasando, y eso nos tiene que hablar a nosotros, que muchas veces nosotros, cuando pasamos pruebas y luchas, no tenemos ese pensamiento. Cada vez que entramos en una prueba decimos, ay, ¿cuándo va a terminar esta prueba? Y no vemos que en esa prueba nosotros, Dios puede usarnos, Dios se puede glorificar, podés ganar un alma. No vemos. ¿Por qué? Porque tenemos la vista muy corta a veces. Nosotros tenemos que aprender de este testimonio del apóstol Pablo, porque él creía que cada asedio y cada vez que lo encarcelaban era una oportunidad. Amén. Así es. Y vemos ahí, ¿no es cierto? Podría ser ¿no? El punto número 3, lee el título. Dice, alentó una tripulación en naufragio demostrando el poder eso es de tremendo. Dios. Ella habla, ¿no es cierto?, en Hechos 27, ¿no es cierto? Y si podemos entrar aquí donde él entra en la tempestad del mar, ¿no es cierto? Pero es muy largo para leerlo, así que vamos a por ahí a leer en parte, ¿no es cierto? Ellos habían echado la mar y ya iban camino a Roma y tuvieron distintas dificultades. Dice que soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla y iban costeando Creta. Pero no mucho después Dios contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Aquí vamos a poner un poquito porque aquí habla cuando, aunque estés en prisiones, cuando estés en situaciones difíciles, pero cuando hay un propósito de Dios para tu vida, el diablo no se va a quedar tranquilo. El diablo va a querer arruinar esa situación y va a querer frenar la mano de Dios, va a querer que suceda algo en tu vida y va a atacar directamente. Dice que el viento Euroclidón era uno de los peores de esa área. Como si fuera un tornado, claro, una cosa así, dicen, ¿no? que hundía barcos terribles. Entonces, allí había oposición del diablo para que Pablo no llegaba a Roma, porque el diablo sabía de que cuando Pablo llegaba a un lugar, él evangelizaba a todos. Amén. Él estaba en una cárcel, encerrado, pero él no cerraba su boca, sino que abría sus labios y predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí vemos de cómo la nave entró en problemas, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave no pudieron poner proa al viento, dice, y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esas situaciones a veces suelen suceder, ¿no? Cuando vienen las luchas y vienen las situaciones, a veces la gente se abandona y se dejan llevar por la situación, esperando a ver que algo suceda, y a veces sucede lo peor, ¿no es cierto? Porque mucha gente entra en depresión cuando reciben los ataques, ¿no es cierto? Y se dejan llevar por las situaciones. Pero allí, allí vemos cómo Pablo, él sabía lo que estaba pasando, pues él tenía que mantenerse y esperando que Dios hablara, Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era un bote que iba afuera, Dice que después sucede todo lo que sucede, ¿no es cierto? Y dice que Pablo, cuando empieza todo el problema y hay poca esperanza para ser salvado, Pablo como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para percibir este perjuicio y pérdida. Aquí vemos cómo Pablo exhorta al capitán y al que estaba a cargo de a veces no hacer caso a la voz de Dios. En este tiempo hemos visto y hemos conocido
de muchos que no han obedecido a Dios, no han obedecido a Dios y dicho, no, pero esto es solamente algo pasajero y Dios nos quiere probar, entonces sigamos haciendo reuniones, sigamos haciendo esto, y con todo esto del virus, ¿no es cierto? Y vemos cómo muchos han pagado el precio por la desobediencia, siervos de Dios en muchos lugares del mundo han desobedecido y han pagado con su vida y la vida de algunos de sus fieles por culpa de la desobediencia de ellos. Vemos aquí cómo Pablo los lleva a que tengan confianza, pero siendo combatido por una furiosa tempestad, dice, al día siguiente empezaron a lijar. Esa es una de las cosas que a veces tenemos que hacer nosotros cuando estamos en situaciones difíciles. ¿Qué es alijar? Alijar es achicar, achicar. Alijar es achicar la carga y es sacar el agua de adentro, aquello que nos puede hundir. Y aquí el Señor nos da una enseñanza de que en estas situaciones nosotros tenemos que entender de que tenemos que sacar cosas de adentro. Pero Pablo dice que cuando eso pasaba, dice, los exhortó a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Está hablando ahí de una cristofanía. De una cristofanía, el ángel del Señor, Jesucristo mismo, dice que se le presentó y dice, yo a cuál sirvo, porque Él no sirve a los ángeles. Él servía a Cristo y a Dios Padre. Y dice que Pablo, como habla aquí, le da aliento a la tripulación y le dice, miren, se va a perder la nave, se va a perder todo lo que llevamos, la carga y todo, pero ninguna vida se perderá. Amén. A veces necesitamos escuchar la voz de Dios para tener la seguridad en Él y de que Él nos va a guardar. No tener temor de lo que va a suceder si tenemos a Dios de por medio y si hay promesa de Dios. En cada uno de nosotros hay promesa de Dios. Hay promesa de Dios en ustedes, hay promesa de Dios en nosotros y sabemos de que estamos en una tormenta. Esta es una tormenta grande, un Euroclidón, ¿no? pero permitida por Dios. Sí. Acuérdense esto ustedes, esto es permitido por Dios, porque muchos dicen, esto es del diablo, esto es de fulano, de mengano, puede ser de quien sea, pero nada ocurre si Dios no tiene el control. Dios tiene el control de cada situación, por más difícil que sea. Dios va a tener ese control. Ahí alentó a la tripulación y demostró el poder de Dios realmente, ¿no? En este texto. También en el punto 4 dice, testificó y ganó a toda una isla para Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 28, no lo vamos a leer todo, pero Pablo se encuentra en la isla de Malta. Les voy a leer la última parte nomás, 28:7. Dice, en aquellos lugares, en esa isla, dice, había propiedades de un hombre, el hombre principal de la isla, llamado Publio, Dice, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de este hombre, de Publio, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y él fue sanado. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Qué tremendo lo que es el Señor, ¿no? No solamente Dios lo usó en ese lugar, en una isla, en la isla de Malta, testificó, oró por el padre de ese hombre, y cuando la isla se enteraron, los naturales de ahí, de la isla se enteraron, empezaron a traer a todos sus enfermos. Usted imagínese, ¿no? Algo nuevo para ellos, ¿no? Y se sanaba. Entonces esa era la oportunidad que él tenía, él testificaba, Siempre que tenemos oportunidad nosotros, tenemos que testificar. Mire, yo le voy a contar una cosa. Ayer, mientras que yo estaba en el hospital con mi madre adentro, y mi esposo estaba afuera en el hall, digamos, del hospital privado de la comunidad esperándome, yo dije, ¿a quién le estará predicando mi esposo, no? Porque yo lo conozco como es él. Mientras que yo estaba ahí adentro con mi mamá, que no me podía mover, que estuve como 3 horas, 4, él dijo, ¿a quién le predicaste hoy? Sí, sabía que a alguien le había predicado. Y había un hombre ahí, un empresario, que había venido a buscar una receta para un medicamento
y que aquí que era judío el hombre, ¿eh? Así que él ya le estuvo ahí hablando, testificando de Cristo, ¿no? Porque él dijo, yo soy hijo de Abraham, ¿no? Porque los judíos dicen que ellos son hijos del padre, el padre de ellos, Abraham. Entonces mi esposo le dijo, yo soy hijo de Cristo, de Jesucristo, ¿no? Entonces, siempre que tenemos oportunidad tenemos que hablar del Señor, no importa dónde estemos, en un hall de una clínica, haciendo cola para comprar algo en el banco, siempre vamos a tener una oportunidad de testificar de Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Esta persona estaba en una situación difícil, ¿no? Y una persona adinerada, muy adinerada, porque es dueño de aquí de Mar del Plata, de una casa de repuestos muy grande, accesorios Saúl. Accesorios Saúl, le lleva muchísimos años aquí en la ciudad de Mar del Plata, un hombre de mucho dinero. Y entonces cuando entablamos la conversación y yo le dije, ¿no? Digo, Saúl, digo yo, sí, yo soy Saúl, dice el dueño de Saúl Repuestos. Dice, pero ¿de qué me sirve todo el dinero? Dice, si no puedo hacer de que un médico me atienda. Y yo le decía, digo, ojalá le hubieran puesto David, no Saúl. Digo, por ahí tendría un poco más de aceptación. Y entonces dice, sí, dice, pero yo soy judío. Ah, digo, qué bien, digo yo. Digo, entonces dice, hijo de Abraham. Digo, yo también soy hijo de Abraham. Dice, ¿qué sos judío? No, soy hijo de la promesa. Digo, hijo de la promesa de Abraham. Digo, y la promesa de Abraham, digo, alcanzó a Cristo y yo soy hijo de Cristo. Nosotros servimos a Cristo. Sí, dice, entonces empezamos a hablar ahí, pero estaba muy exacerbado el hombre porque le faltaba una medicina y no podía encontrarla. Y bueno, no me dio tiempo de ir más hondo, ¿no? Pero así como Pablo, fíjense, Pablo venía de un naufragio, me imagino que no les habrá ido muy bien porque se habrán tenido que lanzar a las aguas, habrán sido golpeados por piedras, por los restos de la embarcación, pero él así todo siempre tenía ánimo. Pablo es una de las muestras más grandes que en los momentos más difíciles de nuestra vida, podemos seguir alabando a Dios y predicándolo a Dios, porque Pablo demostró eso cuando él estuvo en las cárceles. Así que no sé en qué cárcel estarás o no sé qué situación estás pasando, pero eso no te impide predicar y no te impide hablar de Cristo. Pablo lo hizo y llevó en alto el nombre del Señor porque demostró el poder de Dios, no solamente fueron palabras, porque él decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, no son solo palabras, sino que es poder de Dios, demostración del poder de Dios. Él dice, yo no vengo con palabrería ni con palabras, sino con demostración del poder de Dios. Y el poder de Dios se manifestaba en Pablo a través del Espíritu Santo, que todo lo tenemos hoy. Así que en cada situación que te parezcan difíciles, siempre podemos nosotros testificar, porque nosotros tenemos algo que muchos no tienen y es esperanza. Esperanza, porque nosotros podemos decir, nuestro Redentor vive. Amén, amén. También en el punto número 5 dice, ganó a soldados y a principales, romanos de la casa de César para Cristo. En el libro de Filipenses, capítulo 4, 21 y 22, dice así, ahí te demuestra de que él ganó, predicó ahí, ¿no? Dice, verso 25 del capítulo 4 de Filipenses, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Ahí en las salutaciones finales que tiene cada carta, porque Pablo, lo que lo identificaba a Pablo era cuando comienza las cartas de Pablo, usted fíjese que siempre tiene saludos, tanto en el principio como al final, ¿no? Al principio dice salutación y al final dice salutaciones finales, ¿no? Dice, todos los santos os saludan, todos los cristianos, los hermanos de la fe, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué quería decir? Es que él ya ahí había testificado, había ganado, él ya tenía un remanente. Ahí dice, ganó a soldados y a principales romanos. A veces nosotros decimos, bueno, sí, ganó, y todos los que estaban abajo de la cruz de Cristo, y nosotros no sabemos, porque no está escrito, pero ¿cuántos se habrán convertido después de la muerte y resurrección de Cristo? No lo sabemos, porque en el libro de Hechos vemos cómo fue la primera iglesia, ¿no? Pero todo lo que pasó después,
cuando después entró el periodo de los 400 años de silencio, el Espíritu Santo siguió trabajando. Y los discípulos se siguieron formando y siguieron viajando. Se cree que los apóstoles, muchos, pueden haber llegado a lugares remotos. El Oriente, el Occidente, Europa, seguramente hasta pueden haber llegado de este lado, ¿no? Del lado del mar. Llegado, aquí sí. No saben, pero algunos libros de historia hablan de que pueden haber llegado a lugares pero muy cerca de acá, hermano, muy cerca de acá. Entonces, yo creo que la obra del Evangelio, esos primeros discípulos, esos 70 que Jesucristo en sus 3 años de ministerio ganó, esos 70 se fueron expandiendo y se fueron multiplicando. Fíjate que el alma que vos vas a ganar, vos tenés que preparar un discípulo, y ese discípulo va a preparar a otro, y ese al otro, y así se empieza a expandir la obra de Dios. Fíjense la sabiduría de Pablo, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y a veces yo soy muy seguidor de Pablo en ese sentido, ¿no? Seguimos a Cristo, pero de los apóstoles yo veo la obra maravillosa que Dios hizo a través de la vida de Pablo, y es la que te anima a hacer esas cosas, porque vemos que Pablo fue un hombre como nosotros, pero él pudo llegar a un punto máximo de poder predicar y aprender realmente cuál era la visión real de Dios, ¿no es cierto? Porque dice que no fui rebelde a la visión. Y vemos cómo Pablo tenía una característica muy, muy buena, y él, cuando él predicaba, sabía a quién le predicaba y hacia dónde apuntaba. ¿Por qué? Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo podríamos hacer para llegar a predicar dentro del hospital, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para predicar dentro de la policía? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para predicar dentro de los bomberos? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para predicar dentro de las cárceles? Bueno, Pablo nos dejó una enseñanza aquí cuando dijo, te saludan la casa del César. Porque muchas veces nosotros pensamos que podemos ganar nosotros el hospital, ganar nosotros la policía, ganar nosotros la cárcel. Sin embargo, Pablo nos deja una enseñanza y una lección muy buena, que tú tienes que hacer de cada uno de ellos un discípulo. Amén. Uno. Si tú no tienes la oportunidad o no tienes la autoridad para entrar dentro de la policía, predicarle a los policías, predícale a un policía. Tal vez tengas un policía, amigo. Discipula a un policía. Amén. Discipula un bombero. Discipula a un doctor, un enfermero. Discipula a un guardiacárcel. ¿Por qué? Porque ellos tienen la oportunidad y están en esos lugares. A veces nosotros decimos, no, ¿cómo voy a hacer para predicar a los presos? ¿Cómo voy a hacer? Y nosotros nos encerramos en nuestra propia sabiduría. Pero Dios es más sabio que nosotros. Amén. Y Dios nos deja enseñanza en su palabra. Y aquí la enseñanza es muy clara, no tienes que ganar al mundo entero, gana uno. Mira, te cuento un pequeño testimonio de los años que yo trabajé en el hospital. Bueno, los primeros años fueron de noche, ¿no? Guardias nocturnas. Y con otra compañerita que tenemos, que es de Otamendi, Noelia Rojas, ¿qué hacíamos? Predicábamos la palabra a la noche. Le hacíamos la oración de fe a los pacientes. Los pacientes que nosotros veíamos que ya estaban por partir, que ya el médico venía y decía, no hagas más nada, retirarle el suero, retirarle todo. Nosotros no los cuidábamos hasta el último momento porque nosotros los manteníamos lúcidos para que ellos pudieran entender, ¿no? Y los pudiéramos preparar, porque era un momento que tenían que partir, Y sabes que hemos tenido muchas experiencias, yo a veces no cuento las experiencias, le he contado a muchas personas porque son experiencias personales que he tenido y hay experiencias espirituales, cosas sobrenaturales que me han sucedido a las noches, y él sabe, mi esposo sabe, porque yo llegaba a las 6 de la mañana a mi casa y antes de irme a dormir, porque me dormía, que terminaba la guardia, él me iba a buscar, yo les contaba, ¿sabés lo que me pasó hoy a la noche? Esto, ¿no? Nos ha pasado muchas veces que hemos orado, hemos hecho la decisión de fe, hemos orado por milagros por los pacientes, ¿no? Muchos partieron, otros no se murieron, no se morían y al tiempo aparecían, decían, mirá, y los médicos decían, se estaba muriendo, porque los médicos... el testimonio de la hermana que vivía cerca allá de la Sierra del Padre? ¿Cómo se llamaba la hermana? No me acuerdo. ¿No? Bueno, ella era boliviana, ¿no? La hermana boliviana, y que, bueno, ella estaba por viajar a Bolivia, pero se sentía mal, entonces fue al hospital y la entraron por guardia,
porque ella tenía un problema, sentía algo acá. Sí, tenía toda una inflamación, y un abdomen distendido. Cuando resulta que cuando le hacen los estudios a la hermana, le decimos hermana porque en ese momento no era hermana, ahora sí es hermana, y entonces esta persona, cuando le hacen el estudio, los médicos le dicen, bueno, mire, no va a poder viajar porque usted tiene que hacer entender ya, porque tenía una masa tumoral, una tumoración que le tomaba todo el podía pecho, respirar. parte del páncreas y el estómago. Era toda una base tumoral, ¿no es cierto? Le dijeron los médicos. Entonces esta señora estaba allí y bueno, ella me dio la oportunidad de ir a visitarla, ¿no es cierto? Y después se contactó con ella y fuimos a su casa, que era entrando por cerca de la Laguna Los Padres para adentro, y fuimos a visitarla a su casa. ¿Te acordás cuando fuimos a visitarla? Estaba dentro de su casita, muy humilde, porque ellos trabajaban mucho con las quintas, y la mayoría de las personas que trabajan en las quintas, por todos los pesticidas y todo, desarrollan tuberculosis o cáncer, ¿no? Y ella había desarrollado un cáncer tan tremendo. Entonces fuimos allí a la casa a visitarla. Me acuerdo que era lejos, y entramos para adentro de una quinta, y tuvimos la oportunidad de orar por ella. Le presentamos, me acuerdo que se sentó en el medio de la sala allí y dijo, bueno, díganme ahora, dijo, yo quiero saber de Cristo. Entonces le hablamos de Cristo a esta persona, y le presentamos el plan. Ella aceptó a Cristo, y la familia, me acuerdo que estaba todo espiando, no quisieron pasar, porque nosotros dijeron que ellos no querían. Y bueno, entonces al final la ungimos con aceite y la oramos. La oramos a esta persona y después perdimos el contacto porque ella perdió el teléfono. Claro. Estuvimos por varios meses incomunicados, hasta que un día no supimos nada. Me llama una señora a mí, yo estaba en un piso trabajando, y decía, yo no la conocí. ¿Usted Sonia? Yo no la conocí, era esta hermana. Era una persona completamente nueva, la cara era resplandeciente, el Señor la había sanado de esa tumoración, claro. Y no la había conocido. Digo, no había puede cambiado. ser que seas vos. Sí, hermana, soy yo, ustedes oraron por mí, el Señor me sanó, claro, ahora pero soy fíjate cristiana. Lo que le pasó cuando ella, porque ella iba a viajar, dijo, quería ir a ver a su familia a Bolivia, sí. Y dijo, bueno, si me voy a morir, voy a viajar igual, sí. Dice, y me muero allá con mi familia. Entonces los médicos la llamaron, le dijeron, bueno, que vinieran para ver si empezaban con las sesiones de quimioterapia, sí. Pero que antes, que iban a hacer un estudio más para... Sí, el último estudio. El último estudio ya para poder mandarla a hacer la sesión. Y cuando nos contaba la hermana esta, y ella lloraba la hermana, decía, cuando fue a hacer el estudio, cuando le están haciendo el estudio, dice que la llaman los médicos, y entonces para explicarle, dice que no sabían qué era lo que había pasado, pero la masa tumoral había desaparecido. Que ellos no entendían, No entendían. Y yo después le pregunté a los médicos que la tenían, a los cirujanos, porque eran compañeros de nosotros que estábamos trabajando, le digo yo, explíqueme. Dice, no tengo, dice, una explicación, dice, esto es cosa de Dios, dijo. Realmente hay algunos que tienen fe y creen en los milagros y otros que no, o el que no cree dice, seguro que nos equivocamos el diagnóstico, no tenía una masa tumoral, tenía una inflamación, no, tenía una masa tumoral la mujer. Bueno, sintetizándolo, Dios la sanó, hizo un milagro, pudo visitar a su familia, volvió 3 meses con su familia. Por ahí yo tengo el mes de ella, no maneja mucho las redes sociales, pero sé dónde vive, la podemos ir a visitar. Bueno, eso es un milagro. Se empezó a congregar una iglesia eso de allá, dentro del hospital. Paula. Y lo que yo le quería decir, que a muchos pacientes los acercábamos a Cristo y nos pasó tener experiencias sobrenaturales de orarlos, ¿no? Para reprender el espíritu de muerte, porque el espíritu de muerte estaba ahí, el espíritu de muerte, y de sacar el espíritu de muerte para que la persona orarlo, ¿no? Para que se liberara, ¿no? Que estaba cautivo, y ver que el espíritu de muerte salía, pasaba y recorría el pasillo y se iba y pasaba por las paredes. Esas experiencias las hemos tenido nosotros. Nosotros con esta compañera orábamos y digo, fíjate, digo, ahora va a salir el espíritu de muerte por acá, y lo veíamos con nuestros ojos naturales, una sombra negra que salía y atravesaba las paredes, tipo una película, pero tal cual, hermano. Sabemos que en los hospitales el imperio de la muerte, las tinieblas, es el que maneja, ¿no? Pero también hay un imperio más grande que es el imperio de la vida.
Y ese es nosotros. Entonces nosotros, por eso le decimos que ustedes, si no pueden ir al hospital, pero deben conocer a algún enfermero, algún médico, que pueden predicarle, y ese puede ser el que lleve la luz a ese lugar. Como también a un policía, a un bombero, a un guardiacárcel. ¿Entienden lo que es? No es que tienes que tener una infraestructura tan grande para poder predicar el evangelio. Dice, no, pues vamos a hacer una campaña, vamos a armar una plataforma, una carpa. Hermano, no eran tantas las campañas que hacían ellos, sino que ellos se encargaban de predicarle a alguien y que ese alguien se convirtiera. Como yo calculo que los soldados romanos que se convirtieron habrán predicado después a otros soldados romanos y muchos se habrán convertido, porque después había una iglesia en Roma, ¿no es cierto?, muy grande. Y entonces nosotros no nos tenemos que preocupar de que sean grandes cantidades. A uno que le prediques y esta persona se convierta, esa persona puede ser que sea de bendición para mucho más, para el grupo familiar, para el grupo de trabajo. ¿Entiende cómo es? Amén. No es tan difícil. Es uno solamente que tenemos que ganar. Preparar un discípulo. Amén. Usted no tiene que ir a ganar gente y a traer gente a la iglesia. Usted tiene que preparar un discípulo. Si usted prepara un discípulo y lo prepara bien, y no lo vamos a preparar nosotros. Nosotros le decimos a nuestra gente que nosotros también tenemos nuestros propios discípulos personales, porque Dios nos va a demandar las almas que nosotros ganamos. Amén. Porque a veces los pastores, Dios dice, bueno, hermanos, traigan gente a la iglesia, pero esas almas no le van a ser contadas al pastor, porque la ganó otro hermano. Cada uno de nosotros tenemos que llevar fruto, ¿m? Y eso habla de las almas que nosotros tenemos que ganar. El pastor también tiene que predicar y ganar su... La esposa del pastor, los hijos del pastor, tienen que tener sus propios discípulos. Son personales las almas. No es que yo voy a decir, bueno, en el cielo, hermano, vos ganaste 4, bueno, mitad cada uno. Doy 3,5. No hay 3,5. Son almas. Los frutos son personales, como la salvación. Es personal de cada uno. La salvación, yo no puedo salvar a nadie. El Señor es el que salva. Y estos lugares, como la policía, como los hospitales, los lugares así, son lugares de tinieblas, pero lugares donde hay necesidad. Mayor pecado, mayor gracia de Dios en esos lugares. Entonces nosotros tenemos que testificar, tenemos que abrir nuestra boca. Yo creo que lo que hizo Pablo aprovechó los lugares porque él se ve que tuvo cantidad de encarcelamiento. Y cada vez que él lo metían al calabozo, digamos, él se gozaba en el Señor. Él, mire, usted capaz que si lo ponen preso, lo acusan de algo que usted no hizo, va a estar llorando, llamando al abogado, llamando a su familia, llamando al juez, hablando con el Canal 8, Canal 10 para que lo vengan a sacar. ¿Sabe que Pablo no hacía nada de eso? Pablo le daba gracias a Dios, se gozaba, cantaba alabanzas. Entonces, realmente, hermano, ¿cuántas cosas tenemos que aprender? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que cambiar y ver el Evangelio de otra manera, ¿no? Como él decía en Filipenses 1, 29 y 30, dice, porque a vosotros, a ustedes, a nosotros, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Fíjese qué tremenda palabra, ¿no? Que esos padecimientos, nosotros podamos aprender que Pablo aprovechaba esas tribulaciones y esos tiempos, porque a veces estaba meses encarcelado, y él trataba de ganarse a toda la gente. ¿Cómo lo hacía? ¿Imponiendo? ¿Obligando? No, testificando. A veces no tenemos que agarrar y decirle a la persona, repite conmigo, Nosotros también a veces nos obligaban a hacer encuestas en la calle y nos decían, tenés que hacer la oración de entrega. Uy, tengo 10 oraciones de entrega, ¿qué hice? No sirve si no hay un seguimiento, una retención. Tenés que seguir a esa alma, tenés que predicarle, tenés que hablarle, porque no entiende nada. Si no hay fruto, esa alma se puede haber perdido. Pero no es esto, no es por religiosidad, no es por obligación. Testificando. ¿Sabes cómo puedes, si no te animas, si tienes vergüenza? Contando tu testimonio. En una reunión de amigos, en un social, cuando comes un asado, cuando vas a jugar un partido de fútbol, los hombres que siempre se reúnen a jugar por ahí en un partidito, las mujeres a tomar un tecito, un cafecito, bueno, testificar. ¿Y vos cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Bueno, contar tu testimonio personal. Entonces ahí ya vas a abrir la puerta para que te pregunten más. Entonces ya le das el teléfono, dice llamame, y lo que vos necesites, porque hermano,
tenemos que entender que estamos para servir y no ser servido. Si usted se posiciona en esta sociedad y dice yo estoy para servir y no ser servido, Dios le va a abrir las puertas para predicar la palabra, ¿verdad? Amén, amén, así es. Tenemos que entender que en estos tiempos es donde nosotros más podemos contactar a alguien, ¿no? Y hablarle de Cristo. El asunto está no en la cantidad, sino de que es preparar discípulos, porque el discípulo realmente no precisa ser empujado. El discípulo que es un verdadero discípulo es porque llegó a conocer a Dios. Lo que dice Jonathan, dice, amén, es tremendo como nos usa el Señor para predicar. ¿Se acuerdan cuando me operaron? Era el propósito de Dios, porque tenía que predicar y le prediqué a 3 compañeros. La palabra no vuelve vacía, en algún momento esa semilla va a dar fruto. Sí, es cierto, Johnny, que uno tiene que aprovechar las oportunidades que tiene. El hermano Walter dice la parábola de la oveja perdida, que ya la vamos a dar como estudio y la vamos a analizar. Es tremenda esta palabra y es una exhortación también a los pastores, a los que tenemos que administrar la grey, a los que estamos en eminencia, que Dios nos ha puesto en ese lugar para administrar, porque somos administradores, porque las almas y las ovejas no son de nosotros, son del Señor, y es una responsabilidad grande que tenemos. Y si para ir ya cerrando, ¿no? El número 6 vamos a hacer, así ya concluimos. No, hay el número 6 más o menos para contar de que Pablo escribió al menos 5 cartas en prisión, que conformaron parte del Nuevo Testamento. Fue Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón y la segunda de Timoteo. Él pudo escribir encarcelado. Los manuscritos de él se ve que los sacaría, alguien los vendría a buscar y esos manuscritos perduraron con los años y fueron publicados. Qué tremendo, y eso quedó la prueba. Y Pablo sabía que él iba a ser sacrificado. En la segunda parte mañana vamos a hablar de cuando Pablo ya se acerca el momento que él va a ser sacrificado, ¿no? Donde él tiene esa palabra, ¿no? de segunda de Timoteo. O sea que las prisiones de Pablo, lo llevaron a él no a afligirse, como cualquiera se podría afligir por estar en prisiones, sino de que él allí fue donde escribió las cartas más memorables en prisiones, y podríamos decir que el Nuevo Testamento, en su mayoría, sabemos que son los escritos de Pablo. El Pablo habló al matrimonio, habló a la iglesia, sin ser casado, habló del matrimonio también, habló de muchas de las cosas importantes para la iglesia hoy, y él lo hizo desde una prisión. No lo hizo sentado en una oficina, cómodo, tomando un café y teniendo allí calefacción o aire acondicionado, sino que lo hizo de las prisiones, y algunas de las prisiones eran las prisiones más oscuras y más tremendas del Imperio Romano, y sabemos de que él, aún estando allí afligido, él llegó a escribir los mejores versos de la Biblia, Amén, sí, donde sí. nos alcanzan a cada uno de nosotros con tremendas enseñanzas de vida, no solamente como escrita, porque él decía que él no venía con palabras vanas ni huecas, sino que venía con demostración del poder de Dios. Y el poder de Dios se manifestó en cada una de las cartas paulinas. Vemos cómo él, habiendo hecho sufrir a tantos cristianos, él tuvo que pagar por eso también, y él padeció. Él decía que llevaba en su cuerpo los padecimientos de Cristo. Él sufrió prisiones, sufrió castigos, sufrió latigazos, y al último sufrió una muerte muy tremenda, horrible, y que no muchos quisieran pasar por eso. Amén. Hoy vemos la apostolitis, que no entienden eso, ¿no? Y nosotros no entendemos también cómo pretenden ser apóstoles sin haber padecido nada de lo que padeció Cristo, porque Amén. aquellos que son apóstoles tienen que ser apóstoles del Cordero. Y vemos de que el padecimiento de Pablo nos dejó una enseñanza tremenda para aquellos que aspiramos, ¿qué? Obispado. ¿Es Amén. bueno aspirar a obispado? Sí. Dice claro, la hermana bueno. Norma que tiene una hija espiritual en Barcelona y que todos los días le manda el alimento diario. Aunque uno parezca algo tonto eso ni nada, pero usted no sabe qué importante que es para esa persona poder recibir un mensaje de ánimo, de esperanza, de fe. Es muy importante. Mañana en la segunda parte de este estudio vamos a hablar un poquito, que no está acá en el estudio, pero me gustaría tocar un poquito cómo se sostenía la iglesia en esos tiempos. ¿Qué hacía el apóstol
apóstol Pablo, con el sustento, ¿no? Cómo se hacía la obra misionera, porque vamos a tocar unos puntos de cómo Dios abrió puertas en distintas, cómo se iba formando la iglesia, cómo Él iba haciendo, cómo se hacían las misiones en ese tiempo. Y yo creo que nosotros siempre decimos que las misiones que hizo Pablo son las misiones que nosotros queremos hacer, porque Pablo llegaba a un lugar, ¿qué hacía? Él ganaba un discípulo, discípulos natural, un natural, lo discipulaba, que él se convirtiera, y él le daba todas las herramientas, lo preparaba, y él se iba de ahí, y después volvía a los 2 o 3 meses, volvía otra vez, lo sustentaba, le ayudaba, se mandaban cartas en esa época, porque no existía el internet. Mire, si Pablo hubiera tenido internet, cuántas cosas podía haber hecho, wifi, pero no había, Entonces, ¿cómo se sostenía la obra misionera, ¿no? A veces la obra misionera de estos tiempos, que se hace difícil mantener una familia misionera en el campo, ¿no? Pero ¿cómo hacían los misioneros en esa época, ¿no? Porque era que tenían todos en común todas las cosas, eran que habían entendido el verdadero evangelio, que el verdadero evangelio es un evangelio de amor, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a los hermanos de la fe, hasta dar la vida por los hermanos de la fe. ¿Cuántos de nosotros, yo te pregunto a ti, me pregunto yo misma, daríamos la vida por un hermano de la fe? Tal vez daríamos la vida por un familiar, por nuestros hijos, nuestros nietos, pero ¿estamos dispuestos a dar la vida por un hermano de la fe? Bueno, Pablo dio su vida por hermanos de la fe, su vida física, Él padeció. Jesucristo dio su vida por amor a nosotros. Entonces, ¿cuántas cosas nos falta a nosotros? Pero ¿cuántas cosas podemos aprender, hermano? Estos estudios son tremendamente, por eso todas estas cosas ustedes lo van a tener en el seminario. Así de profundo va a ser, hermano, para que sus vidas sean transformadas, porque no es lo mismo saber de Pablo como el apóstol Pablo, sí, el que escribió tantas cartas, sí, que hizo tantas obras, pero ustedes van a conocer quién fue Pablo y la huella que dejó Pablo, en la segunda parte de este estudio, ¿no? Que vamos a dar mañana, ¿no? Acá dice algunas preguntitas que te voy dejando ahí para que piensen, ¿no? ¿Cuántas excusas podemos poner para no predicar la palabra, No puedo, no tengo tiempo, no, eso es para los evangelistas, yo no soy evangelista, yo no puedo predicar la palabra, el que tiene que predicar es el evangelista, no, porque dice la palabra de Dios que tenemos que hacer obra de evangelista. Evangelistas podemos ser todos. Dice, en realidad no era Pablo, era Cristo que estaba detrás de él. Porque no es que queremos ensalzar a Pablo, sí, es como nuestro maestro, podemos aprender un montón de cosas, pero acá el que se glorifica es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice, todos podemos vivir la carrera cristiana, todos podemos pelear por una vida de servicio si dependemos del Señor y su poder y su fuerza. Ningún problema más grande que un corazón consagrado a Cristo. Pablo hizo real su declaración, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Filipenses 1:21. Él estaba preparado para todo. ¿Qué era lo más tremendo que le podía pasar? Perder su vida física. Bueno, mañana vamos a hablar un poco de eso. Amén. 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 Bueno, vamos a concluir por hoy. Esperamos de que hayan disfrutado de la palabra del Señor. Amén. Y bueno, que sea edificación para cada uno de ustedes. Y sabemos de que si no es un estudio en la historia de Pablo, pero sabemos de que en lo que Pablo vivió podemos sacar una enseñanza. Nosotros tenemos que sacar una enseñanza de la palabra de Dios y poder aplicarla a nuestras vidas. Como hemos venido hablando recién, amén, que no solamente es enseñar lo que Pablo hacía, sino que es que la palabra de Dios tiene tantas cosas hermosas para aprender, amén, y para aplicarlas a nuestra vida, que podamos aplicar cada enseñanza que el Señor nos dejó a través de sus discípulos, a través de los apóstoles y a través de grandes siervos de Dios de que han transcurrido en el tiempo de la iglesia. Amén, así que bueno, dice Susi, pide oración por mi hijo Ezequiel, salió hoy a navegar al sur, dice con una hernia y sospechan de que algo malo en una parte íntima. Amén. Bueno, vamos a estar orando, hermana, específicamente por su hijo Ezequiel, que Dios ponga su mano y Dios
está acercando la salvación a Ezequiel. Amén. Siento de parte de Dios decirte esto, hermana, que la salvación se acerca. Por eso también las pruebas, las luchas. Así que, hermano Sergio, queremos saber cómo está tu papá, hermano Sergio. Gloria a Si Dios. podés contestarnos antes de terminar, queríamos saber a ver cómo está de salud tu papá, porque muchos hermanos han estado orando por él. Y bueno, quisiéramos que Amén. nos comentaras, que nos comentaras a ver. Si no, para mañana. Claro, bueno. si no para mañana, si no, porque por ahí hay hermanos que no se pueden conectar, es una pena, es una pena, porque hay muchos problemas con el internet aquí en la ciudad de Mar del Plata, porque se han sobrecargado los servidores. En algunos casos se corta el internet y en otros casos sube y baja. Así que, bueno, vamos a terminar por hoy y nos vamos a reencontrar el día de mañana. Amén. El día de mañana es el Día del Trabajador. Así, bueno, ya le damos aquí saludos anticipados a todos los hermanos que trabajan. Todos tienen algún trabajo o han tenido, porque por ahí en este momento no tienen trabajo, pero todos trabajan, y que podamos realmente... Aún la ama de casa trabaja en su casa. Que trabaja con sus hijos, con su familia. Está bárbaro. Gloria a Dios, hermano Sergio. Bueno, Dios. Recordamos que el papá de Sergio estaba internado con una pancreatitis. Estuvimos orando por él. Esa misma noche oramos aquí en las redes. El Señor te bendiga, Sergio. Bueno, gloria a Dios. Dios se glorifica. Así que, bueno, Matías, saludos. Dios es un Dios de milagros, un Dios Dios de poder. Y bueno, ese testimonio que contamos de esta hermana, que es hermana de Cristo, que pueda fortalecerlos y que pueda realmente darle esperanza para aquellos que tienen situaciones así de enfermedades, donde sabemos de que Dios hace milagros. Todavía Dios hace milagros. Y no es el poder del hombre, sino es el poder de Dios. Dios usa al hombre como un canal de bendición. Si alguien se tiene que llevar la gloria, ese es el Señor. Hablando el Señor... de la oración, mientras que Pablo estaba encarcelado, había una iglesia orando afuera. Amén. Para que Pablo pudiera salir, para que el Señor lo librara de la muerte, para que lo pudieran sacar. Había una iglesia que estaba viva, una iglesia que tenía poder. Esa es la iglesia de este tiempo, hermano. Hemos quedado encerrados, es como estar encarcelados. No quiero ser extremista, pero hay poder, porque hay una iglesia que somos todos nosotros, que está orando, que está clamando. Y la oración en acuerdo tiene poder y da resultados, hermano. Es como si a usted tiene una infección y le dan un antibiótico y seguro que se va a sanar porque va a cortar la infección. Bueno, hermano, la oración es el mejor tratamiento, y el Espíritu Santo va a hacer que ese tratamiento pueda ser efectivo en todas sus necesidades, hermano. A mí me gusta siempre poner ejemplos, como los chicos, ¿no? Para que se pueda entender. Pero es así, hermano, Así que vamos a orar para ir terminando. Sí, vamos a orar para que usted pueda descansar en esta noche, para que tenga una buena noche, para que pueda cenar en familia, si todavía no lo hizo, para que tenga un día excelente, si tiene que salir a trabajar, que Dios lo acompañe. Mañana no trabajo. Bueno, pero por ahí hay hermanos que sí. Sí, hay hermanos que tienen guardia por ahí. Claro, que tienen guardia. Mesia. Juancito, tenés que trabajar. Me parece que hoy tenés franco, pero me parece que mañana viernes trabajás, Juancito. Te entiendo perfectamente esas guardias. Así que bueno, vamos a orar por todos nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Esta palabra, Señor, que puede penetrar en nuestros corazones, Señor, los corazones de mis hermanos, puede, Señor, romper toda estructura, Aleluya, toda dureza Señor. del Ahora, corazón, Señor, y mano, puede hacer la obra a través del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque a través, Señor, de esta enseñanza del apóstol Pablo podemos identificarnos, Señor, y ver, Señor, si nosotros también, Señor, no estamos en la misma situación. Tal vez no estemos en una cárcel literal, Señor, pero tal vez esa cárcel sea una cárcel espiritual. Tal vez hay todavía sobre nuestras vidas o alrededor hay potestades, hay situaciones de tinieblas, hay temor, hay persecución, hay acoso. No sé lo que estás pasando, no sé cuál es tu necesidad específica, pero el Señor la sabe. Sea lo que sea,
sea el nombre que sea tu cárcel, la cuarentena que estás pasando, esta situación de temor, de no saber qué va a pasar mañana, con tu trabajo, con tu salud, con tu economía, sea lo que sea, queremos soltar esta palabra para que esta tribulación, esta leve tribulación que estamos pasando, que es momentánea, pueda servirnos para levantar nuestro espíritu, para levantarnos en oración, en acuerdo de oración con todos nuestros hermanos, y tomarnos de lo que dice tu palabra, Señor, que si 2 o 3 están de acuerdo, aleluya, se juntan, Señor, para orar, así estamos, Santo, somos más de 2 o 3 los que estamos conectados, tú estarías en medio nuestro, Señor. Creemos que estás en medio nuestro, Señor, y si estás con nosotros, que tu Espíritu Santo está con cada uno de mis hermanos. Por eso en esta hora te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que están aquí en nuestra ciudad, Mar del Plata, Argentina, aún por los hermanos que se van a conectar de Estados Unidos, de Colombia, lugar donde nos estén viendo, de Brasil, de España, donde quiera que estén, Señor, que estés tocándolos y bendiciéndolos. Si están pasando pruebas, si están pasando enfermedades, Señor, con este virus, Señor, soltamos la palabra de fe, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, para que puedan recibir la sanidad física, Señor, la sanidad espiritual, Señor, que tú puedas estar restaurando las familias en este tiempo, la comunión de la familia, los padres, los hijos, los nietos, Señor, que estés restaurando la economía también, donde la economía en este tiempo se terminan las provisiones, se terminan los recursos, pero Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres poderoso, Señor, para hacer todas las cosas, Señor. Por eso bendice la vida de mis hermanos, te damos gracias por ellos, Señor, los bendecimos, Señor. Ahora mi esposo va a guiar a las personas que tal vez estén escuchando este mensaje y que quieren hacer esta decisión de fe. Gloria a Dios. Primeramente vamos a orar por Ezequiel, Señor. Sí, Señor. Él necesita, Padre, tu mano de sanidad. Señor, así como Jesús lo hizo con el centurión, Señor, Señor, y en otras oportunidades, Señor, que Él envió la palabra, Señor, y Padre, la sanidad ocurrió, Señor, no necesitaba estar en el lugar, Señor. Gracias, por eso Jesús. Enviamos, Señor, la palabra de sanidad sobre la vida de Ezequiel, Señor, que está embarcado. Señor, cada situación que Él tiene de enfermedad, Señor, sea una hernia o lo que sea, tú estés poniendo tu mano de milagro, Dios mío. Señor. Tu mano de milagro Dios, ahora, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, soltamos sanidad y milagro sobre su vida ahora a través, Señor, de los aires, Dios mío. Enviamos tu palabra de poder, tu palabra de sanidad, Señor, y decimos, Dios mío, que, Señor, que en tu nombre, Señor, eso ocurrirá. Padre, ¿por qué? Por tus llagas. Por tus llagas, bendito Jesús. Señor, reciben la sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora, Señor, queremos también, Señor, presentar a aquellas almas, Señor, que no te conocen y tal vez van a ver, Señor, este mensaje, Señor, van a ver este video. Por eso yo te ruego, Señor, que tú puedas bendecir a esas personas. Sí, Señor. Querido hermano, querido amigo, si estás allí y estás escuchando esto, y yo te ruego y te encarezco delante de Dios de que hagas esta oración y puedas entregar tu vida a Cristo. Dile así: Padre Dios, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Yo reconozco, Señor, al escuchar tu palabra, que soy pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Por eso, Señor, yo me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Jesús. Por todos mis pecados, Señor, y busco tu perdón en el nombre de Jesús. Por eso también reconozco de que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que vino a padecer por mí en la cruz del Calvario y me dio la libertad del pecado a mí. Por eso yo te reconozco a ti como mi único Señor y suficiente Salvador, y te recibo en mi corazón como mi Señor. Señor, te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que anotes mi nombre en el libro de la vida allí en los cielos, para que cuando tú vengas a buscar la iglesia, yo me pueda ir contigo. Yo te pido también de que bendigas a mi familia, Señor, y a aquellos que me conocen. Señor, yo renuncio
al mundo. Toca, Señor. Renuncio a los demonios y al Espíritu mismo Santo, infierno. toca. Renuncio al diablo y me hago libre de toda maldición, Señor, y de En el nombre toda de cadena Jesús. de Sí, impiedad que ha atado mi vida. En el Gracias, nombre de Señor. Jesús, Gloria a yo te doy gracias. Gracias, Amén. Señor. Padre, en el nombre de Gracias, Jesús, Señor, Jesús. yo oro ahora, Señor, Sí, por estas Señor. personas que van a hacer esta oración. Santo, santo. Señor, para que tu bendición los alcance y puedan recibir la libertad, Señor, Sí, Señor. del espíritu, la libertad del alma. Ahora, Señor, pueden acceder, Sí, Señor, a la gran familia celestial que es la familia de Cristo. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Santo. Señor, si hay alguien tal vez que necesita, Señor, reconciliarse contigo, también Sí, Señor. pueda Gloria a Dios. orar así de esta forma. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti hoy, Señor, a pedirte perdón por mi falta y por mis pecados. Sí, Señor. Señor, y quiero reconciliarme contigo. Señor, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. Señor, yo quiero reconciliarme contigo ahora. Gracias. Señor, Jesús. limpia mi vida. Santo, Así como el Hijo pródigo, Señor, perdóname, Señor, y puedas recibirme de nuevo Jesús. en tu presencia. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Señor, Amén, yo te pido por ese hermano que sea reconciliado Sí, Señor. contigo, de que tú lo bendigas Oh, y Señor, restaure su vida, su restaura familia, su su vida, casa Padre, en el nombre y el de llamamiento Jesús. ministerial. Sí, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos Sí, a Señor. ellos y a sus familias. Gracias, Jesús. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dios los bendiga Amén. grandemente, Amén, hermanos. Señor. Gloria a Que Dios. Sí, puedan Señor. tener un buen tiempo en este día y en el día de mañana. El Día del Trabajador. Día del Trabajador, puedan descansar y compartir con aquellos Amén. que están en su casa. Que nos encontraremos el día de mañana, si Dios quiere, Dios mediante, Amén. otra vez a las 20 horas, para compartir lo que hemos llamado el maná diario. El Amén. maná diario, Gloria a Dios. y que puedan ustedes recibir en sus hogares todos los Gracias, días Señor. porciones de la palabra del Señor. Sí, Señor. Dios los bendiga, hermano. Los bendecimos, los amamos en el amor de Amén, Cristo. amén, amén. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Amén. Que tengan una hermosa noche de paz, de tranquilidad. Que Dios tome control de sus sueños también y del día de mañana. Los esperamos mañana a las 20 horas. Bendiciones. Los amamos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga.